Mis guerreras, ¿cómo están? Dios me las bendiga. Y en el nombre del Señor Jesucristo declaramos su presencia sobre este lugar. Declaramos siempre que nuestro Señor y nuestro Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial nos acompañe sobre esta palabra que es muy hermosa, y sabes que es una palabra que edifica mucho, y es una palabra y es una parábola que es real en esta vida que estamos pasando, sobre esta vida que estamos llevando, porque a todos y a muchos nos pasa estas cuestiones, amén. Entonces vamos a la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, y te pedimos, Padre, en tu nombre santo, tu palabra es verdad, porque tu palabra es real y tu palabra es como espada de dos filos que traspasa y penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos de tus hijos. Padre, tú eres el gran poderoso, el misericordioso, que solamente en ti confiamos, y no permitas que nuestra boca hable cosas que no van de acuerdo con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén, gloria a Dios. Y vamos a la palabra como les venía diciendo. Vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así. El joven rico, esto lo encontramos en Mateo 10:17, dice: al salir para seguir su camino, llegó corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Esta es una parábola muy hermosa, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros decimos, y hay muchas personas que tienen muchas propiedades, ¿sabes? La palabra del Señor dice que hagamos tesoros en el cielo, mas no en la tierra. ¿Y qué significa esto? Nosotros no debemos apegarnos de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque las cosas materiales pasan. El mundo, esto va a pasar. No va a quedar piedra sobre piedra. Entonces la palabra del Señor dice que qué difícil es un rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no nos despojamos de las cosas materiales. No nos despegamos de este mundo. Que este mundo, tarde que temprano, terminará. Nosotros no somos de aquí. Por eso el Señor dice que cuán difícil es a un rico, y no solamente a un rico. Hay muchas personas que vivimos aferradas al mundo, aferradas a las cosas del mundo, aferradas a muchas cosas, por lo menos, digamos así, el trago, el estar fornicando, el estar adulterando. Son esas personas, porque la palabra del Señor es muy clara.
nosotros en la carne no podemos hablar con Dios, no podemos estar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y si nosotros no renunciamos al mundo para andar en el espíritu, ¿cómo pretendemos nosotros hacerle frente a las artimañas del enemigo si vivimos en el mundo? Si vivimos aferrados de un mundo, si vivimos aferrados de las cosas, entre comillas, delicias que ofrece el mundo, porque el mundo, si usted lo ve, solamente está ofreciendo destrucción, se está ofreciendo desamor. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Eso es una realidad muy grande, pero hay que combatirla con otra realidad grande. ¿Cuál es? Debemos ser semejantes a Cristo, ser como Cristo, en amor, en obediencia, en ese amor al prójimo, en ayudar al prójimo, en ayudarlo a toda hora. Eso es ser el reflejo de Jesucristo. No solamente a los ricos les va a ser difícil entrar al reino de los cielos si no se despojan de las riquezas materiales, del yo, si no nos despojamos del yo. Eso es lo que nuestro Dios quiere, que nosotros nos despojemos, que soltemos las cosas materiales para acoger que es la vida en el espíritu. Es mejor hacer tesoros en el cielo que hacer tesoros en la tierra, donde el corín y la polilla los corrompen, los dañan, y en el cielo se hacen tesoros hermosos. ¿Por qué? Porque en el cielo hacemos tesoros hermosos, que es la vida eterna. Amén. Esos son los tesoros que nosotros debemos hacer en el cielo. Ayudar al prójimo. No aferrarnos a este mundo, no aferrarnos al dinero. Mira, hay muchas personas que se aferran al dinero y que aún estando en una cama, no lo sueltan, no sueltan las cosas materiales. Y por eso muchas veces nos podemos perder y podemos perecer. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Por eso dice el Señor que cuán difícil le es a un rico entrar al reino de Dios, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. Amén. Entonces, pero también está la otra parte, que es aquellos que no son ricos, pero que viven aferrados en el mundo, con sus bajas pasiones, con esas cosas de la inmundicia, del pecado, porque mira, si nosotros, usted sabe cuál fue el pecado de Israel, el pecado que cometió Israel, el pueblo de Israel, fue alejarse de Dios, fue irse tras ídolos, fue irse tras la inmundicia del pecado, porque fueron arrogantes, fueron idólatras, fueron desobedientes, tantas cosas. Y hoy en día está pasando esto. Por eso es que Dios quiere que nosotros renunciemos al mundo para poder vivir en el espíritu. Porque Dios es espíritu, Dios no se comunica con nadie ni le habla a los que están en el mundo. A los que a Él vino y le recibieron, le dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Cuáles son esas serpientes y esos escorpiones? Son los demonios. Por eso nosotros tenemos que llenarnos todos los días de esa experiencia espiritual, de esa conexión con Dios todos los días, llenándonos espiritualmente de su palabra, porque por medio de su palabra nosotros podemos hacerle frente al adversario. Recordemos que la armadura de Jesucristo es la palabra de Dios. Y aún, mira, cuando Jesús estaba en el desierto, Él fue probado. ¿Sabe cuántas veces fue probado por Satanás? Muchas veces, fueron varias veces. Por eso el demonio lo llevó a los lugares más altos y le dijo: todos estos reinos te daré, porque me pertenecen. Si tú me adorares, te los daré. Entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? Está escrito que solo a tu Dios honrarás y alabarás. Amén. Cuando él tenía hambre, porque él duró 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, y él tenía hambre y se le presentó el demonio: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Jesús?
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro Dios? Que debemos que renunciar a lo material, a las cosas y a las fascinaciones que según Satanás nos pone en el mundo. ¿Por qué? Porque son las artimañas del enemigo. Por medio del enemigo, el enemigo nos ciega. ¿Y cómo nos ciega? Porque cuando estamos en el mundo, nosotros, por estar en la aflicción del mundo, pensando en qué vamos a hacer para comer, qué vamos a hacer para pagar arriendo, esos afanes del mundo ahogan la palabra que el Señor te mandó con un misionero, con un predicador, con un pastor, con un mensaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo nos quiere hacer perder, nos quiere hacer distraernos y él usa muchas maneras para distraernos. Amén. Entonces Dios en su inmensa misericordia, ¿qué nos dice, hermanos? Que debemos ir a la palabra del Señor. Amén. Entonces Dios en su inmensa misericordia nos está diciendo que reconozcamos que Él es el Cristo vivo. Amén. Y vamos a leer un versículo que de verdad es muy cierto. Y esto es lo que el Señor nos está hablando todos los días. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:10, dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante un tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a compadecer ante un tribunal. Amén. Entonces démonos de cuenta que la palabra del Señor es muy clara, hermanos. Tenemos que tener en cuenta de esa palabra que Dios nos está hablando todos los días. Bendito sea mi Padre Celestial, que Él es el único de verdad que nos habla con la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Amén. Entonces, hermanos, lo que yo les estoy diciendo hoy en día, que lo que dice la parábola del Señor la parábola que nuestro Señor Jesucristo escribió en tu santa palabra, dice así. Y vamos a leerla de nuevo para que la entendamos. Amén. Porque Dios es grande y misericordioso. Amén. Bendito sea mi Padre Celestial. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y vamos a alabar la palabra. Vamos a leer la palabra. Ay, amén. Vamos a leer la palabra que dice así. Dice así. Jesús le habla al joven rico, y al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el chico le respondió y le dijo: Maestro, todo esto le he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Amén. Entonces démonos de cuenta que le dijo el Señor que tenía que vender todo lo material y entregarlo a los pobres. Y hay muchas personas que son generosas y hacen eso. Van y dan sus cosas. Entonces, ¿qué quiso decir Jesucristo? Vende todo lo que tienes, los tesoros, y hagas tesoros en el cielo. Y délo a los pobres. Y coge tu cruz y sígueme. La palabra del Señor dice que el que me ama dejará a padre, a madre y a sus hijos. Amén, gloria a Dios. Ese es el amor que nosotros debemos demostrarle a nuestro Rey. ¿Sabe por qué? Porque Él dio la vida por ti y por mí. Y si tú sigues a Jesucristo, Jesucristo es fiel con sus promesas y guarda a tus hijos. Es más, los restaura, los restablece
y les da un nuevo nacimiento en Cristo. Cuando nosotros entendemos estas cosas, que nosotros debemos entregarnos a Cristo, porque Él nos amó primero, amén, gloria a Dios. Entonces es donde nosotros tenemos que darnos de cuenta que si nosotros queremos bendiciones, tenemos que procesar, ir al proceso que Jesucristo quiere. ¿Cuál es? Entregarnos en cuerpo y alma a la vida espiritual, a Él, amén, a Él, por amor a Él. Entonces Él es fiel y verdadero y nos ayuda. Y dice la palabra que tenemos abogado para con nosotros, que es Cristo nuestro Salvador. Y recordemos que todo lo que hacemos vamos a compadecer ante un tribunal, sea bueno o sea malo. Como dice la palabra, todo me es lícito, mas no me conviene. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas que son lícitas que el Señor nos dio, pero no todo nos conviene y no todo nos edifica. Amén. Entonces démonos de cuenta que es Jesucristo quien nos llama. Hoy te digo, hoy vas a ser padre. ¿Qué le vas a enseñar a tu hija o a tu hijo? Hoy viene un nuevo compromiso para tu vida. Tienes un hogar, vas a tener un bebito. Hoy te digo, con el amor de Cristo y el amor de madre. Hay dos caminos, el ancho y el angosto. Yo escojo el angosto, que es Cristo. No es fácil, pero con Cristo todo lo soportaremos. Amén. ¿Y el ancho cuál es? El del mundo. Entonces nosotros tenemos que darnos de cuenta, hermanos, que siempre es Dios quien nos habla. ¿Y qué es lo que quiere Dios para ti? Un hogar en Cristo. Que tú le des bases cristianas a tus hijos, que tú les des bases cristianas a tus hijos y que les ayude con la palabra del Señor. Amén. Bendito eres mi Padre Celestial. Entonces, démonos de cuenta que el Señor nos ayuda. Entonces, hoy te digo como madre, te digo como hija, te digo como hermana, te digo como tía, ve a los pies de Jesucristo. Y si tú estás pasando por tribulación, por pruebas, mira, ¿qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo nos destruye totalmente, poco a poco. Por eso yo digo que el pecado entra despacio, suave, porque así es el enemigo. ¿Y sabe cómo entra? Empieza a gustarte el trago poco a poco. Empieza a gustarte el cigarrillo, empieza a gustarte el vicio, empieza a gustarte las mujeres y empieza un desenfreno en todas esas cosas. ¿Que quién es el que pone todas esas cosas? Las trampas. Es Satanás. ¿Por qué? Porque quiere destruirte, quiere destruir tu hogar. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Nos llama. Nos dice, ven a los brazos míos, que yo los levanto, que yo los restauro, pero todo depende de ti, que le des el primer lugar a Dios. Que renuncies a las cosas del mundo para andar en el Espíritu, porque cuando andamos en el Espíritu es paz y tranquilidad. Aunque el mundo esté pasando por aflicción, aunque tú estés diciendo, mañana no tengo para pagar el arriendo, no tengo para la comida, ¿sabe qué? Ahí está Cristo, porque Cristo nos enseña. Hoy te digo, yo duré aquí 3 meses encerradas en la primera pandemia y no me quedé sino con 10 euros. ¿Y sabe cuál fue? Fue tanto lo que yo me entregué a Dios que yo le dije, no me importa, pase lo que pase, Señor, sé en quién confío, sé en quién estoy, en la palabra del Señor. Y fueron 3 meses que Él me sostuvo y me dio comida, me dio arriendo, me dio calor, me dio amor, me enseñó cómo amarlo. Ahí nací de nuevo, nací espiritualmente y supe que las cosas materiales se acaban, que el único que nos sustenta en esas cosas, en esas pruebas, el único que está ahí es Jesucristo. Amén, porque no todo es comida, no todo es bebida, sino es alimento espiritual, porque debemos comer alimento sólido,
como la leche materna. En este caso, la leche materna, el alimento es la palabra de Dios. Entonces, mira, hoy te digo de corazón, así es que uno nace de nuevo. Entonces fue cuando Él me enseñó muchas cosas, a depender solamente de Él, no de mí, a depender de Él a toda hora. Y yo cada momento le hablo y le digo, mira, Señor, esto y aquello, ¿qué hago? Es cuando Él me habla en el corazón, me habla por medio de una palabra, me habla por medio de una predicación, me habla por medio de un texto, me habla por medio de un sueño. Y yo le digo, eres tan fiel y verdadero que gracias a ti, Padre eterno, solamente confío en ti. Ya no confío ni en mí, sino solamente en ti, porque debemos tener en cuenta que no debemos confiarnos ni en nosotros mismos, porque el corazón es traicionero. Y la palabra del Señor dice, ¿quién conocerá el corazón? Solamente Dios conoce el corazón, porque el corazón a veces nos traiciona, ¿sabes? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que por medio de la palabra, por medio de esta palabra, como Él le dijo al joven rico, que para tener vida eterna tiene que despojar, soltar las cosas del mundo. Y si tienes algunas riquezas, amén, pero colabora, haz buenas obras, pero no las hagas para gloriarte tú. Todo sea para la gloria y honra de Dios. Y empiezas a congregarte en una iglesia de sana doctrina, porque muchas veces por irnos a otra iglesia, las iglesias hoy en día están en confusión y solamente Cristo nos dirige. Mira, hay iglesias que son sectas satánicas, que disgiversan el mensaje y lo hacen solamente ¿para qué? Porque el enemigo está ahí. Recuerde que en los últimos tiempos dice el Señor que Él no ha venido a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque muchas veces le toca sacar el trigo de la cizaña. Y hay personas creyentes y en fe en Cristo que están realmente con Jesucristo, como hay otras que dicen creer de boca para afuera. Entonces, Él está sacando la cizaña del trigo. Entonces, hermanos, la palabra es bien clara. Si tú quieres estar a los pies de Jesucristo, busca una iglesia de sana doctrina. Pero primero que tienes que hacer para entender eso, leer el ministerio de Jesucristo, que está en Mateo. Todo el libro de Mateo es el ministerio de Jesucristo y ahí entenderás tú cuando dice la palabra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra, que es el Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor dice, y el verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Era Cristo. Amén. Y el verbo era Dios. Amén. Entonces démonos de cuenta que el único que tiene el poder es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el ministerio de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo. Y recuerda que debemos probar los espíritus. ¿Cómo probarlos? Orarle a Dios y colocarle en oración a esa persona y decirle, Padre, si es tu santa y divina voluntad, dirígeme, muéstrame quién es esta persona. Y le aseguro, hermanos, guerreras, guerreros, hijos, que el Señor les habla y les muestra. Y si no les mostró en ese día, sigue orando, que Él es fiel y verdadero y nos muestra. Amén. Dios me las bendiga y en el nombre del Señor Jesucristo deseo que este vídeo que hice con el amor de Cristo y con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos enseña cómo debemos soltar las cosas del mundo. Porque ni el oro ni la plata nos va a salvar. Porque en los últimos tiempos vamos a ver la plata botadas en la calle y no nos va a servir de nada. Así como lo que está pasando en el mundo. Soltemos las riquezas para andar en el Espíritu. Militamos en este mundo, pero no vivimos y nos contaminamos del mundo. Amén. Entonces, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo y el amor eterno los apapache y les dé un abrazo y sientan el amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo al Señor, Señor, guarda esta palabra. Si es tu santa voluntad, Señor, átala aquí en el cielo como en la tierra, Señor, que es tu palabra.
es tu dirección la que nos ayuda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor, le damos gracias por su muerte en la cruz, porque gracias a esa muerte en la cruz fuimos liberados, fuimos sanados, fuimos redimidos en Cristo, porque es Cristo quien nos da el nuevo nacimiento. Amén. Dios los bendiga y un abrazo con amor eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén.